Estamos viviendo una época difícil en el mundo, año 2020, año de crisis, de pandemia. La pandemia del coronavirus ha provocado una crisis en el planeta. Y todo empezó allá en Wuhan, China, a finales del año 2019. Por eso le han puesto el nombre de COVID-19. 19 en honor al año en donde el COVID se presenta en el mundo. Surge en Wuhan, China. Y de China se traslada inmediatamente a Europa. Italia es contagiado y luego de Italia se disemina por Europa y luego de Europa vuela a través de los aviones con personas infectadas hacia Estados Unidos. Nueva York se ve totalmente infestada con el virus del coronavirus. El COVID-19, que causa estragos en esa ciudad. Y vimos cómo los hospitales no se daban abasto y empieza la crisis de salud a diseminarse, a distribuirse por todo el planeta Tierra. Y la crisis de salud que empieza más o menos en nuestros países de América Latina, ahí por mediados del mes de marzo, luego gesta otra crisis. La primera, la crisis de salud por el coronavirus, la pandemia. La segunda crisis, esta primera da paso a la segunda, que es la crisis económica. Y la crisis económica empieza a sentirse fuertemente en las familias de nuestros países en América Latina y el resto del mundo. Y hay una crisis que empieza a estar presente en lo laboral, en lo empresarial. La crisis de salud provocó la crisis económica. Y esa crisis económica provocó el cierre de muchas empresas. El cierre de muchas empresas provocó que se despidiera a muchas personas de sus empleos. Entonces había una crisis económica, la cual llega hasta hoy. Esa crisis económica quebró muchísimas empresas, dejó sin empleo a millones de personas en el continente americano. Estados Unidos, por ejemplo, tenía, nada más cuando habían pasado 3 meses de la crisis en Estados Unidos, ya tenía más de 30 millones de personas sin empleo. Y toda esta crisis de la falta de empleo provoca otra crisis. Fíjense bien, la primera, crisis de salud; la segunda, crisis económica; la tercera, la crisis de falta de oportunidades. Ahora hay una crisis de falta de oportunidades porque las empresas están quebradas. Mucha gente no se ha recuperado. Las economías de los grandes países están fracturadas. Ya no digamos países como el nuestro en vías de desarrollo, economías fracturadas. Entonces, la crisis de salud provoca la crisis económica y esta crisis económica provoca la crisis de falta de oportunidades. Y ante la crisis de falta de oportunidades, ¿quiénes son los que más sufren? Los que más sufren son los jóvenes recién graduados o los jóvenes que están por graduarse de una carrera quizá de nivel medio, decimos en nuestro país, en Guatemala, cuando se trata de una carrera de la high school, de diversificado, antes de la universidad. Y estos jóvenes son los que mayor sufrimiento van a tener por la falta de oportunidades. Cuando un joven se gradúa en 2020, un año atípico, un año donde nos tocó recibir clases o impartir clases a través de la computadora o del teléfono conectados a internet, esa crisis de falta de oportunidades va a llevar a muchos jóvenes realmente a no tener dinero en el 2021, el 2022. ¿Por qué? Porque no hay oportunidad laboral para ellos. Entonces, todo empieza con una crisis de salud que sigue a una crisis económica y posteriormente una crisis de falta de oportunidades. La crisis de falta de oportunidades va a gestar otra crisis que es el alto nivel de criminalidad en nuestros países de América Latina. ¿Se dan cuenta? Empieza por salud, sigue por economía, sigue por falta de oportunidades y posteriormente incremento de la delincuencia, incremento del crimen. ¿Por qué? Porque una crisis conlleva a la otra. Cuando los jóvenes no encuentran oportunidades para salir adelante en la vida, para generar los recursos económicos que necesitan para sobrevivir, entonces el crimen incrementa, la delincuencia incrementa y se vuelve incontrolable. Y una crisis de crimen realmente es muy difícil. Ya nuestros países de por sí en América Latina vivimos en crisis por estos altos niveles de criminalidad. Estados Unidos también lo ha experimentado. Pero ahora hay que esperar altos niveles porque la crisis de salud provocó crisis económica, la cual provoca falta de oportunidades y esta nos lleva a la criminalidad. Y la crisis de criminalidad nos lleva a otra, que es la pobreza. América Latina, ya más o menos 174 millones de latinoamericanos viven en pobreza.
Y de ellos, 72 millones de América Latina, de los latinoamericanos, viven en pobreza extrema. ¿Qué es pobreza? La gente que vive con menos de $1 al día. ¿Qué es pobreza extrema? La gente que vive con medio dólar al día o menos. Bueno, 72 millones de latinoamericanos viven en pobreza extrema. 174 millones de latinoamericanos viven en pobreza. Imagínense ahora, con estas 5 crisis que les he mencionado. Basta, paremos ahí. La crisis de salud genera la crisis económica, esta genera la crisis de falta de oportunidades, esta genera la crisis de criminalidad, la criminalidad genera la crisis de pobreza. Imagínense, paremos ahí. Ya no mencionemos otras crisis porque puede haber muchísimas más que se vienen en cascada. Pero, ¿cuál es la peor crisis del ser humano? ¿La peor crisis del ser humano será la de salud? ¿Será la económica? ¿Será la falta de oportunidades? ¿Será la criminalidad? ¿Será la pobreza? ¿Cuál es la peor crisis del ser humano? La peor crisis del ser humano no es ninguna de esas. ¿Saben? No es ninguna de estas. Todas estas crisis pueden ser superadas por el ser humano. Todas estas crisis pueden ser vencidas. La crisis de salud, si tú te cuidas y haces todo lo necesario para no contagiarte con este virus, y si cuando te contagias tu sistema inmune está bien fortalecido, pues no sufrirás la muerte. La crisis económica, si empiezas ahora a gestar una empresa, un negocio, un emprendimiento, a hacer algo por tu cuenta, aunque no tengas un empleo, podrás salir adelante. La crisis de falta de oportunidades por igual. Hoy te quedas sin empleo, hoy cerró tu empresa, pero cambias el giro de dedicación a lo que tú estabas acostumbrado a hacer y ahora puedes salir adelante. De todas las crisis se puede salir adelante, pero hay una que es la mayor crisis del hombre. Y esa es la crisis de no tener a Dios en el corazón. Si tú vives lejos de Dios, si Dios no está en tu corazón, es así, es una crisis y es una crisis seria, una crisis difícil, la mayor crisis del ser humano. La falta de Dios en el corazón del hombre provoca la mayor crisis del hombre. ¿Por qué? La mayor crisis de un ser humano es vivir en esta tierra sin Cristo Jesús en el corazón, porque cuando dejas esta tierra, entonces vivirás alejado, apartado de Dios para siempre, por la eternidad. Y esa es una crisis que realmente vale la pena prestar atención. Si hoy tú estás hundido en esa crisis, hoy es un buen día, este es un buen momento para acercarte a Dios, para decirle, sácame de esta crisis, Señor, por favor. Mira lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es maravilloso. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera quiere decir porque en gran manera. Eso quiere decir la expresión bíblica de tal manera. Porque en gran manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo? Que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién es su Hijo? Jesucristo. Porque en gran manera Dios Padre amó al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees tú en Jesucristo? Si no crees en Jesucristo, estás perdido para siempre. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y yo creo en la Biblia, y yo creo en Dios, y yo creo en Jesucristo. Entonces creo que eso es la verdad. Porque en gran manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú hoy crees en Jesucristo, si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, si le has recibido en tu corazón como tu Señor y Salvador, tú tienes vida eterna. No te perderás para siempre. Por muchas crisis que enfrentes en esta tierra, la mayor crisis del ser humano ya la tienes solucionada. ¿Por qué? Porque crees en Jesucristo. Porque crees que Cristo es el Hijo de Dios, porque le has recibido en tu corazón y porque le obedeces y caminas de acuerdo a sus mandamientos. Pero si tú no tienes a Cristo en el corazón, esa se convierte en tu mayor crisis. Y esa crisis es difícil de superar. Sin Cristo no se puede superar. Sin Cristo en tu corazón estarás perdido para siempre. Lamentablemente, porque hoy tienes la oportunidad, hoy es el día que puedes acercarte a Cristo Jesús y decirle, perdóname, limpia mis pecados. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador, acéptame como tu Hijo. Y cuando tú mueras,
Y cuando tú dejes esta tierra, tendrás asegurada la vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo lo ha prometido, Dios lo ha prometido, su palabra, la Biblia, fiel y verdadera. Yo creo en eso. Si tú quieres creer conmigo, entonces tienes vida. El otro día estaba escuchando yo una clase por ahí que recibía una chica y estaban hablando de la existencia de Dios. Y unos decían, yo creo que Dios no existe. Otros decían, yo creo que Dios sí existe. Yo no sé qué crees tú, pero si tú crees que Dios no existe, pues para ti Dios no existe. Así de sencillo. Si tú crees, Dios no existe, bueno, para ti Dios no existe. Y si para ti Dios no existe, vas a seguir creyendo que no existe y en el día final, cuando dejes esta tierra, te vas a enfrentar a la realidad y a la verdad. Por mi parte, yo creo que Dios sí existe. Por lo tanto, vivo de acuerdo a los preceptos de Dios. Y en el día final, cuando muera, cuando abandone esta tierra, me voy a dar cuenta de la verdad. ¿Existe? Y yo voy a estar feliz, porque si vivo en esta tierra pensando que Dios existe, viviendo por el amor de Dios y viviendo por los preceptos de la Biblia, entonces cuando yo muera voy a estar feliz, sabiendo que Dios es poderoso, que me dará vida eterna. Hasta por lógica, es bueno creer que Dios existe. Porque imaginemos, pongamos algo sobre la imaginación. Imaginemos que Dios no existe. Y yo vivo pensando que sí existe y tú vives pensando que no existe. Muy bien, tú vives en tus pecados, en tus delitos, en tus borracheras, en tus orgías, en tu todo. Y yo vivo guardándome, alejándome del pecado. Al final, si Dios no existiera, ¿qué pierdo yo? Nada. Ahora, pongamos al revés. Imaginemos que Dios sí existe. Y tú vives en tus borracheras, en tus pecados, en todo. Y yo vivo guardándome para Dios. Al final, ¿qué pierdes tú? Todo. Y yo gano todo. Hasta por lógica, por pura cuestión de lógica, es mejor creer en Jesucristo. Así que yo creo no por lógica solamente, yo creo por convicción, por fe. Lo peor de un ser humano, la peor crisis que puede enfrentar un ser humano es vivir sin Cristo en el corazón. Voy a leer una vez más y terminamos esta reflexión. San Juan 3:16, 17 y 18. Escucha lo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Aquí de lo que se trata es de creer, de creer. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que en él no cree ya ha sido condenado. ¿Te das cuenta? La razón es creer o no creer. Si tú crees, tienes vida eterna. Si tú no crees, ya has sido condenado. Es creer. Creer. ¿Crees tú que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Crees tú que Dios lo envió a la tierra para morir por ti? ¿Crees tú que Cristo puede darte vida eterna, puede limpiarte los pecados por su sangre que derramó en la cruz del Calvario? Si tú crees, la Biblia dice, tienes vida eterna. Pero si tú no crees, ya has sido condenado. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Repito lo que te dije hace un momento. Si tú crees que Dios no existe, pues para ti Dios no existe. Y en el final de tu vida te darás cuenta de la realidad. Si tú crees que Dios existe, si crees en Jesucristo, si crees que su Hijo Jesucristo te puede dar vida eterna, entonces tienes vida eterna. ¿De qué se trata esto? ¿De creer o no creer? Y sabes, alguien dirá, bueno, es que yo no soy idealista. Yo soy científico, dirá alguien que está acá. Bueno, déjame decirte que la ciencia, si tú eres científico, la ciencia no tiene cómo probar que no existe Dios.
Así de sencillo. Dime cómo prueba la ciencia que no existe Dios. La ciencia cree también, cree. Y por sus creencias es que nos quiere hacer creer que Dios no existe, pero no lo pueden probar científicamente. Entonces los científicos también son idealistas. ¿Te das cuenta? Los científicos también están creyendo en un pensamiento idealista, porque idealmente te están diciendo que Dios no existe, pero no te lo pueden probar. Así que, ¿en qué bando estás tú? ¿En los que creen en Jesucristo? ¿En los que creen en Dios para salvación, vida eterna? ¿O en los que no creen? Si tú crees, tienes vida eterna. Pero si tú no crees, ya has sido condenado. No lo estoy diciendo yo, solo estoy leyendo la Biblia. Así que te lo vuelvo a leer. 3 versículos, Juan 3, 16, 17 y 18. Léelo en tu casa al terminar la transmisión. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora escucha el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es la peor crisis del ser humano? ¿Será la crisis de salud? ¿La crisis económica? ¿La crisis de falta de oportunidades? ¿La crisis de criminalidad? ¿La crisis de pobreza? ¿Cuál es la mayor crisis del hombre? La mayor crisis del hombre es no creer en Jesucristo como su Señor y su Salvador, porque si no cree, vivirá alejado de Dios para siempre, perdido eternamente. Yo te invito para que creas en Jesucristo. Si tú todavía no has creído, no has abierto tu corazón para recibir a Jesucristo y su salvación, hoy es un momento ideal, oportuno. El mañana no lo tienes asegurado, el ayer ya pasó. Hoy es todo lo que tienes para hacer las cosas de diferente manera. Así que hoy que tienes vida, hoy es el momento para creer en Jesucristo. ¿Quieres abrir tu corazón a Jesús? Haz conmigo esta oración. Señor Jesús, ayúdame a creer que tú eres real, que Dios te envió al mundo para morir en la cruz, para que todo aquel que crea en ti no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que tú eres el Señor. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el unigénito. Sálvame en el día de mi muerte, cuando me toque enfrentarla. Yo no sé si mi muerte está cercana o lejana en el tiempo, pero en el día de mi muerte, que yo pueda estar seguro en la salvación que tú has prometido a través de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo en ti. Perdona mis pecados, límpiame. Por favor, acéptame como tu Hijo. No permitas que el pecado se enseñoree de mí. Al contrario, que tu Espíritu Santo llene mi vida y yo sea un hijo tuyo, verdadero, obediente, fiel, en el nombre de Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.